Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal que les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser el siguiente. Vamos a hablar en todo caso lo que es el realismo. Podemos decir en pocas palabras, el realismo es es una corriente, es un movimiento, ¿no? Que se va a desprender a mediados del siglo XIX. Pero en todo caso, vamos a preguntarnos, ¿qué es el realismo como tal? Hay que iniciar señalando que el realismo es el movimiento intelectual nacido a mediados del siglo XIX que básicamente se va a inspirar en la observación detenida de la sociedad. Ahora, hay que señalar que a mediados de este siglo los artistas se van a volver o vuelven sus ojos a la realidad de cada día, a la sociedad en que viven. Los novelistas anotan pues con precisión ambientes, barrios, grupos sociales, lenguaje popular, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma van a aplicar esto. Ahora, hay que señalar que antes de pasar al qué se entiende por realismo, hay que señalar, por ejemplo, que las novelas, por ejemplo, de Stendhal son crónicas políticas, como El Rojo y Negro, por ejemplo, que refleja la sociedad francesa, ¿no? Que refleja a la sociedad francesa de la Restauración, mientras que Cartuja de Parma muestra la situación de Europa bajo la Santa Alianza, ¿no? Ahora, la novela histórica, entonces, pues es un cuadro real, contemporáneo, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta es la concepción de los episodios nacionales de Galdós. Entonces, de esa forma podemos ir preguntándonos qué se entiende o se entiende por realismo lo siguiente. Primero, se entiende por realismo una tendencia estética y artística que fundamentalmente va a estar relacionado al aspecto literario, pictórico y escultórico, que aspira a la semejanza y a la correlación, ¿no? De lo más exacta posible entre las formas de arte y representación y la realidad misma que esta las inspira. Es decir, una tendencia que valora el parecido de una obra de arte para con el mundo real que representa. Además, hay que señalar que esta doctrina estética surgió formalmente en Francia en el siglo XIX, bajo la influencia del racionalismo y la tradición de la ilustración francesa, que privilegiaba el intelecto humano y el conocimiento de la realidad por encima de las emociones y el mundo subjetivo. Sin embargo, pudo hallarse consideraciones realistas en las formas artísticas de casi todas las épocas, desde la prehistoria. Y en líneas generales, el realismo suele oponerse a otras formas de arte como el abstraccionismo, el neoclasismo, el idealismo, o en el caso específico de la literatura, a las formas subjetivas del romanticismo. A grosso modo, el arte realista se conoce, pues, sea cual sea su disciplina, porque procura representar la realidad de la manera más verosímil posible, prefiriendo de alguna u otra forma situaciones cotidianas y descartando lo heroico, ¿no? Ahora, a favor de los temas más apegados al mundo, a lo mundano o a lo común, en muchos sentidos se ha pensado, ¿no? Como una forma de comprender y criticar las sociedades contemporáneas al artista, lo cual requiere, pues, entre otras cosas, de objetividad. Entonces, de alguna u otra forma, podemos señalar que se da pues de esa forma, o sea, vamos a entender la conceptualización del realismo. Algunas características del realismo, por ejemplo, son
una de las siguientes, ¿no? En donde básicamente el arte realista propone una mirada en el ser humano y en su existencia cotidiana, ¿no? Dándole la espalda a los temas mitológicos, religiosos, fantásticos y oníricos, prefiriendo a cambio la denuncia no social, política de aquella época. Esto condujo sin lugar a dudas a técnicas pictóricas que aspiraban pues a la objetividad, la producción casi fotográfica del observado o las largas y minuciosas descripciones literarias que procuraban agotar lo observable a través de palabras. Los personajes y las escenas predilectas del realismo fueron siempre las más mundanas, que estaban protagonizadas generalmente por el pueblo llano, es decir, por la población común y corriente, cuando no por las clases pues desposeídas que eran representadas en su mayor fidelidad, asumiendo el arte como un vehículo para captar la vida real de las personas que vivían pues en la parte inferior, como el campesinado o los nacientes de la clase obrera, entre otras, ¿no? Ahora, mucho de lo que el realismo fue en pintura sirvió para el surgimiento posterior del impresionismo, que pues, dicho de paso sea, lo vamos a estar tocando en la siguiente semana. Y sus principios fueron llevados aún más allá por el naturalismo venidero en sus numerosas acepciones y vertientes. Entonces, eso es lo que viene a ser, pues, las características, ¿no? De lo que es justamente el realismo. Ahora hablemos de lo que es el arte en el realismo. El arte realista va a apuntar básicamente a una perspectiva local, ¿no? Donde básicamente la fotografía ya hacía sus primeras apariciones cuando el realismo se convirtió en la escuela imperante, por lo que de un modo u otro se aspiraba a una exactitud, objetividad y nivel de detalles en el arte que nunca antes habían sido posibles, que gracias a las innovaciones científicas y en el caso de la pintura y la escultura derivaron luego en el hiperrealismo del siglo XX. Además, alejándose pues de los motivos románticos, el arte realista va a apuntar una perspectiva local, costumbrista, ¿no? Que coincidió además con el surgimiento de numerosos movimientos nacionalistas en Europa del siglo XIX. Obviamente, sus pinturas son siempre figurativas lejanas a la abstracción y sus motivos siempre explicables en términos laicos casi científicos. En conclusión, eso es lo que podemos referir a lo que es el arte respecto al realismo. Luego de esto, veamos lo que es el realismo literario. Por su parte, el realismo literario daba pues largas descripciones de los objetos, ambientes y personajes, que va a apuntar a modelos de escritura menos ideales y más veraces, que se alejaran pues de la sensibilidad y de la imaginación de los autores para comprometerse con la observación del mundo que los rodeaba. En sus detalles sociales, económicos y políticos, se aspiraba a que un escritor estudiase a la sociedad tal y como le haría pues un médico al cuerpo humano. En cuanto a las formas, el realismo va a privilegiar el estilo sencillo, directo, sobrio, que abriese espacios justamente para la reproducción del habla cotidiana de las personas y para las largas y puntillosas descripciones de los objetos, ambientes y personajes. Esto se tradujo en párrafos largos
con muchas oraciones subordinadas, a la par que en un lenguaje invisible, ¿no? Que no tuviera pues muchos giros, metamorfosis, ¿no? Ni excentricidades, pues lo importante no era el autor, sino la realidad escrita. Entonces, eso es principalmente en lo que se va a centrar el realismo literario. Ahora, el realismo literario, vamos a ver lo que es el realismo mágico. El realismo mágico, vamos a ver como figura principal lo que viene a ser, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, que fue el principal exponente del realismo mágico, ¿no? Hay que señalar que en Hispanoamérica del siglo XX, cuyo principal exponente es el autor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura, eh, esta tendencia apuesta pues por la representación realista de eventos extraños y maravillosos que sin embargo producen poco o ninguna sorpresa en el universo funcional de la obra. Es decir, se trata pues del abordaje cotidiano y objetivo de eventos fantásticos. Esta vertiente del realismo entraña también una postura política ante la realidad de los pueblos latinoamericanos, que inicialmente formulará el cubano Alejo Carpentier, a quien lo llamó Real Maravilloso, y por el venezolano Arturo Uslar Pietri, ya como realismo mágico, en el que el continente latinoamericano juega el papel de reservorio de la magia y lo exótico dentro de un hemisferio occidental racionalista y cientificista. Ya, en esta parte, jóvenes estudiantes, es realismo mágico, ya no es realismo literario. Aquí ya hubo un error de escritura. Ahora, respecto a los autores y representantes del realismo, debemos mencionar lo siguiente. En el realismo de la pintura, vamos a ver, por ejemplo, a los franceses Gustave Courbet, vamos a ver también a Thomas Couture, a Jean-François Millet, a Jules Bredon. En la escultura vamos a ver a Augusto Rodin, a Honore Daumier, a Jean-Baptiste de Carprex, a Constantin Meunier, a Merdano Rosso, y en la literatura vamos a ver a Honore de Balzac, a Stendhal, a Gustave Flaubert, a Charles Dickens, a Benito Pérez Galdós, a Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy. Entonces, agregando a eso justamente las novelas que va a escribir Stendhal, ¿no? A lo que señalaba al inicio, que básicamente va a escribir crónicas políticas como El Rojo y el Negro, ¿no? Donde refleja la sociedad francesa de la Restauración. Mientras que La Cartuja de Parma va a representar la situación de Europa bajo el sistema de la Santa Alianza. Ahora, la novela histórica, entonces, pues es un cuadro real contemporáneo, ¿no? Donde esta concepción de los episodios nacionales de Galdós es el propósito también de Thackeray al escribir pues la Feria de las Vanidades en 1848. ¿No? Donde escribe, por ejemplo, narración sin héroe, porque según dice en una carta a su autor, la novela debe producir en la mayor medida posible una impresión de la realidad, ¿no? Es decir, que a la novela descriptiva de Balzac sabe añadir, por ejemplo, al retratar la sociedad francesa de su tiempo, una sátira irónica, ¿no? Recurso que muestra la vanidad de los valores burgueses, el título de las novelas de Dickens, Tiempos difíciles, en 1854. Luego está también, por ejemplo, es suficientemente pues expresivo de su intención de captar a una sociedad agobiada de problemas,
En Dickens, uno de los grandes humoristas de la literatura inglesa, la crítica pues de la sociedad se convierte en la novela misma, en los papeles del club de Pickwick, ¿no? Donde la ironía inteligente de un escritor que se representaba como obra magistral del público británico no pudo enmascarar la violencia satírica, ¿no? Entonces, de esa forma podemos representar a los autores y representantes del realismo. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar en la siguiente semana.